¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que viene la época, chavales. Esto es, como suele decir mucha gente, la Navidad de los gamers, ¿no? ¿Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo stream. Empieza el Summer Game Fest. Lo he empezado muy tarde el directo, chavales. Estamos... Nada, es que va a empezar en 4 minutos. Bueno, seguramente ahora mismo esté el pre-show y yo aquí, ¿sabes? No hemos ni empezado. Ya he encendido a play y todo. No he podido ni poner el tweet, tío. No he puesto ni el tweet de que estamos en directo. Lo voy a poner ahora mismo. Pero esto empieza ya. O sea, empieza ya. Ya digo, seguramente esté el pre-show, porque el pre-show suele durar una media hora antes de que esté lo que viene siendo... Lo diré. El evento como tal. Así que, pues eso. ¿Dónde está? Yo lo voy a ver desde la Play, pero lo vais a ver también vosotros. Lo voy a poner ahora mismo por aquí. A ver, esperar que ponga aquí el volumen. Bueno, espérate un momento. A ver, esto. Fuera de aquí. Ahí está. Vale, me tenéis por aquí, perfecto, va todo Gucci. No sé cuántas personas habrá en el directo, solamente que no haya nadie. Es que no he avisado en ningún lado, tío. No he avisado en ningún lado. Bueno, es lo que hay. No pasa nada. Vale. A ver. Vale, una cosa. ¿Categoría que tengo que poner? ¿Special Event? ¿O algo así? ¿Puede ser? Vale, lo tengo por aquí, 2 minutos. Vale, pues no está ni el pre-show. Bueno, lo mismo el pre-show sí que ha pasado antes. ¿Tengo que poner Special Event? Bueno, me salta un anuncio. Perfecto. A ver. Porque charlando igual no... Sí. Vale, pues nada, pues lo pongo en Special Events. Vale. Es que no he preparado nada, gente. No he preparado nada. Vale, a ver. One moment, que estoy mirando todo, tío. Todo. Esto pasa por empezar tarde las cosas, gente. Vale, todo está listo por aquí, perfecto. Vale, tengo que poner el tweet. Espérate, que no estáis viendo nada. Empieza ahora mismo, La musiquita, que lo sé yo, que lo sé yo. Que queréis escuchar algo, tío. Yo no escucho nada. Vale, así, ¿no? Voy a poner el tweet. Voy a poner el tweet, que no he puesto nada. ¿Se me ve bien? Yo espero que se me esté viendo bien, Porque hoy al grabar un vídeo se me estaba viendo regular. Vale, sí, se ve persona. Empieza ya, Vale, tweet. Vale. ¿Se ha rayado la música o qué pasa? No me deja poner el enlace. Aquí. Vale. Y ahora la fotico. Aquí está. Vale, empieza, No me pidáis que traduzca porque no entiendo una puta mierda. Lo siento mucho, pero es así. Vale, volumen, cuando se vaya uniendo la gente ya me diréis que qué tal. Jeff Kelly. A live showcase of what's next in the wide world of video games. We are live here in Los Angeles. Vale, sí, se está viendo perchón, ¿no? Es que estoy rayado porque de verdad que hoy me ha ido un poco rular. Welcome to our showcase event. Sí, va. Va. ¿Hay por aquí subtítulos? No, ¿verdad? No hay nada de subtítulos. ¿Esto qué es? ¿Reportar canal, te imaginas? No. Aquí tenemos el chat. Vale. A ver si se va uniendo la gente, tío. Y vamos comentando un poco las cositas. We're all here to come together as one community that simply loves the art of amazing video games. Video The games. biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to Call of Duty. exciting new worlds, new teams, and we'll make room for small independent. Ahí sacaron el reveal ya de Call of Duty. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish list.
And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Over 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcade. Street Fighter, es verdad. No hace mucho anunciaron. Enseñaron gameplay ya. Creo que no enseñaron gameplay, ¿verdad? De Street Fighter. Una cosa, chavales, voy a cambiar esto. Que tampoco lo he cambiado. Que gilipollas. Aquí las categorías. O sea, las etiquetas, perdón. Evento. Así como está. Ah, sí, sí que lo enseñaron, es verdad, que lo había visto yo los otros días. Es que es gilipollas. Hoy al final no puede estar el chaval que dije que vendría. No ha podido estar hoy, pero bueno, no pasa nada. Lo vamos a ver por nuestra cuenta. Oye, ¿está al máximo? Sí, sí. Tiene buena pinta, No soy yo muy de juegos de pelea, si os digo la verdad. Me gusta, ¿sabes? Picarme un poco a un colega y así, pero en general, no. Yo por lo menos por mi cuenta no suelo jugar. Pero están guapos, obviamente, ¿sabes? Los Mortal Kombat a mí me parecen bestiales. Este tiene muy buena pinta, tío. Me llama la atención, la verdad. Para no gustarme mucho el rollo de pelea, me llama la atención. Y se peina. Qué putada que haya empezado tarde el directo, tío. Porque quería hasta comentar cosas que me espero yo que salgan aquí en este eventillo y todo. Mira, sale para Play 4, Play 5 y las Xbox Series X y S. ¿No sale para la One? Qué raro, ¿no? O es que no lo he visto bien, la One no sale. Wiki. Bueno, era Waka Waka. ¿Qué pasa, Rebeca? ¿Cómo estás? World Premiere. Dime que esto es así todo el rato, tío. Todo el rato. Juego tras juego, juego tras juego, juego tras juego. El Calisto. Quiero ver algo de Calisto. El juego que os dije. Ojo. Creo que es este, Joder, macho, tanto. ¿Pero en serio? Creo que es este, Muriendo, me duelen las piernas, los pies, la cabeza y el alma. ¿Qué estás, en casa ya? 3 horitas de evento, Tenemos 3 horas hasta las 11. Esto va a durar. Mirad qué pintaza tiene esto, tío. ¿El volumen está bien? Dime que el volumen está bien, porfa. Sí, vale, perfecto. Hermano, ¿qué le pasa a la peña, tío? Creo que es este, Lo mismo no lo es. Pero yo diría que sí. Ah, es Alien. Tío, pensaba que era Calisto, fuera coñas. El volumen del vídeo está un poco bajo. Eso es lo que quería saber. Así, dame feedback. Así, más bajo. Más alto. Esto es Alien. Tío, tengo que jugar Alien Isolation, no lo jugué en su día. Ahí está bien, perfecto. Pensaba que era el Calisto, tío. No, si es como la Isolation, este tiene pintaza, La Isolation está muy guapo, tío. Que no lo jugué, pero sí que lo vi en YouTube y eso y me parecía increíble. ¿Cuántos aliens, chaval? ¿Cómo se va a llamar y cuándo va a salir este juego? ¿Alien qué? ¿Aliens? Dark Descent. ¿Fecha? ¡Ah! Que se ve así, 2023. Bueno, aunque se vea así, puede estar guapo, Pero no tiene nada que ver con el Alien Isolations. Play 4 también sale, 2023.
That was Alien Bebesote. Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol. Ojalá pudiera traducir las cosas, pero no puedo traducir todo. Today, I am Con los thrilled to nombres get to show you the puedes raw hacerte una idea por dónde va. gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. But first, here's the quote-unquote Schofield cut of the brand new trailer with a little more gore. Igual me confundo, pero me ha parecido oír algo de Starfield. Lo mismo me fuma 4 porros, ¿eh? Ah, este es el Calisto, cabrón. Mira, 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 este es el Calisto, este es. Me había parecido el de Starfield, ¿eh? ¿Ves? Es que yo como traductor no sirvo. Este es el Calisto, lo sé por lo del cuello. Qué pintaza este juego, me cago en la puta. Y sale este año, tío. Navidades, ¿eh? ¿Y cómo se ve, tío? Mira, 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 mira. Buah, chaval. Después de tantos años sin un Dead Space, un juego de este estilo, tío, va a entrar. Encima el estilo del primero, ¿sabes? Y el segundo, Dead Space. Pero este es el mismo trailer que otro día, ¿verdad? Si llame algo nuevo, cabrón. Al menos enseñan gameplay, tío. Este tiene muy buena pinta, fuera coñas, tío. Me da curiosidad de cómo será el lore de esto. La tomo por culo. Sí, enseñan más que el otro día, Mira los pisotones, como el Dead Space también, tío, tiene cositas. Que se nota que son hechos por los mismos. Hostia, qué guapo. Eso es cuando te matan, claro. Una de vete tú a saber cuántas muertes. Calisto. Protocol. Qué buena pinta, tío. En 2022, este año, en diciembre va a salir. Y para todas las plataformas, tío. Tengo sueño. Y 3.600 tickets, joder, qué guapo. Ya tengo aprobado todos los emoticonos, por cierto, mirad. No voy a cambiarla esta, pero los paso para que por el chat. Este soy yo, ahí medio, yo que sé, mosqueado. El de sorprendido. ¿Y cuál más? Ah, y el de riéndote. LOL. Y creo que ya, ¿no? Esos son los emoticonos, que ya están todos desbloqueados. Me está dando epilepsia. ¿Ves? Esto es de diciembre de 2022. I appreciate that. Thank you so much. And yeah, it's so fun to do these shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? Yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station, and you're going to see some new enemies, some brutality, some just about everything. We're showcasing a new weapon called the Grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. It's great. And then check out the nice ending we have, where we we usually will kill our main character Jacob. Por mucho que lo intento, no puedo entenderlo bien. Just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Well, Glenn, I gotta say, eso sí he entendido. Gracias. Muchas gracias. This looks like a world-class next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and
let's let the footage speak for itself. Thank you. Let's go field, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Gameplay. ¡Ojo! A ver el sonido, tío. Tiene que ser la hostia. Guau, esto lo subimos un poco, ¿no? Como si estuviéramos jugando nosotros. Lo he subido un poco. ¿Cómo me voy a fumar este juego, tío? Y lo vamos a jugar aquí en el canal, Te lo asegurado, chaval. 100% este juego lo jugamos aquí. Dios, tiene lo mismo también que en el Dead Space. Lo de las armas son también iguales. Te vienen las balas dentro de... O sea, en el propio arma. Desmembramientos también hay. Buah, me llama la atención eso, tío. El arma que tiene melee, tío. Puedes esquivar, eso está guapo, tío. Un Dead Space, pero mejorado parece, ¿no? Que luego igual, a mucha gente igual no le gusta más que Dead Space, pero... En tema de gameplay parece que es ligeramente mejorado. Es que es inevitable compararlo con Dead Space. Es que se está hecho por las mismas personas y es lo mismo todo. Es lo mismo. Le falta que la vida esté en la columna vertebral. Y bueno, hay trajes también, yo, qué guapo, tío. Voy a por chuches, no te muevas ni respires. Bueno, respira, porfa. Te quiero mucho. Power Station. Qué pintaza tiene este juego, hermano. A tomar por culo. Vale, oye, está bien. Tiene un... De verdad, Este juego va a caer. Mira. Call of Duty Modern Warfare 2 arrived. Infinity Ward is once again Call of returning to Duty. its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a Gameplay. level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Esto ya lo he visto, que primera cosa. No lleva las chuches, segundo intento con silla. Hi everyone. In 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch of Modern Warfare 2. We are back, we are bigger, and we are bringing the entire... Que sí, gameplay. Gas, soap, Para, pues eso se veía tan bien, ¿no? El trailer que dije yo. Es que está grabado en la vida real, qué cojones. ¿No? Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Modern Warfare 2. Vamos a ver el gameplay. Es que estoy entre... Es que claro, Modern Warfare 2 también sale... Creo que, bueno, un par de meses antes, ¿no? Que el Callisto. Es verdad, sale un par de meses antes, más o menos. Un mes y pico antes. Gameplay, chavales. Operación Darkwater. Aguas negras, ¿no? Sería en español. O marea negra, yo que sé, algo así. Para final de año tenemos dos buenos juegos, ¿eh? Al menos en campaña tiene pinta que va a ser increíble este juego. Mira, bueno de Soap. Para arriba. Si salieran a la vez el Callisto y el Modern Warfare 2, no voy a mentir, no podría cogerme los dos ni de coña, creo, ¿eh?
No sabría cuál cogería primero. Tendría un gran problema ahí, ¿eh? Porque es que los dos me llaman mucho. Qué susto me ha dado el tío, tío. Qué susto me ha dado el tío, tío. ¿Cómo molaría comentar esto con algún colega, Ya tengo chuches. Yo no tengo nada. Igual luego ceno aquí, en el cuarto, no sé. No voy a cenar aquí en el cuarto. No, porque tengo que hacerlo y qué pez. Me recuerda a una misión de Modern Warfare 2 original, Solo que más siglosa, ¿no? Mejor... más táctico esta misión. Pues stream de cocina, enseñando mi nuevo piso. Se ve muy bien, Y no le hace justicia a los juegos nunca verlos así en stream y todo eso. Encima vosotros lo veis en un stream, viéndolo en un stream. ¿Sabéis lo que os quiero decir? ¿O no? Parece que es... Yo diría que se ve bastante mejor que el Vanguard. Bueno, es que, a ver, vete a saber luego cómo será la versión de Play 4 y la de Play 5. Porque igual la de Play 4 baja mucho. Como en Vanguard, vaya. Los sonidos... La sonida de la lluvia... La oigo rara. Es cosa mía, Pero me está gustando, lo que estoy viendo. Esto lo voy a subir al canal principal igual, Este cacho de directo lo mismo subo al canal principal, tío. Pero has hecho llorar a lluvia. Se ve mejor la lluvia que en el Vanguard, O sea, en el Vanguard, tío, que parecía leche esa lluvia, tío. Se veía súper blanca y súper fuerte. Se veía ahí, vamos. En la primera misión, digo, Clear. Ya me has hecho para pensar. Qué buena va a ser la campaña de este juego, tiene pinta, tío. Qué decepción me voy a llevar como sea lo contrario, tío. Como sea mala esta campaña, tío. Como sea lo mismo que el Vanguard. Que el Vanguard, repito, no es mala campaña, que está bien, joder, pero... A mí me dejó mucho que desear, Como esta campaña luego salga mala, me voy a llevar una decepción, tío. Pero no creo, esta va a ser igual de buena, puede que incluso mejor que la de 2019. Tenemos a gente mítica aquí, tío. A Ghost, a Soap. Price vuelve, por supuesto. Muy bien, tío. ¿Por qué a veces pega como tirones? No me puedo suscribir, mi amor, soy pobre. Con Amazon Prime te costará solo... Bueno, no te cuesta nada. Cojones, iba a decir que te cuesta un euro. No te cuesta nada, viejo. Es gratis. Un euro es el beneficio que me llevo yo. En verdad,
Al principio he dicho que me recuerda a una misión de Modern Warfare 2. Ahora mismo me recuerda a Modern Warfare 1, tío. La primera misión está del carguero. Solo que ahí no te pegabas tiros en el propio superficie del barco, ¿no? Como tal. De esta manera, pero me recuerda ahora a eso, tío. Una mezcla, ¿no? No tengo Amazon Prime, soy pobre. Veo todo por series papaya. Cuevana es la hostia. O sea, no, perdón. Cuevana no, Hostia, un gameplay largo, te ponen una misión entera, vaya. Hay reload. Como dicen para recargar, hay reload o algo así, ¿no? Cuidado, que te pega un copetazo. Mira, se ve como también el modo Warfare 1, así inclinado, ¿sabes? La cámara. Qué guapo, tío. Con el Call of Duty 4. Esto es que pasa la campaña de Call of Duty 4, Me la pasé en su día en YouTube, pero me la quiero pasar aquí en directo también. Y lo mismo con Modern Warfare 2. Los originales estoy hablando, claro está. ¡Wow! Y salta el tráiler, Muy bueno, tío. Tiene muy buena pinta, la verdad. Creo que vamos a tener una buena campaña este año, la verdad. Va a merecer la pena. Sí, señor. Y este trozo lo voy a subir a YouTube, O sea, voy a subir todo a YouTube del canal secundario, pero este trozo al canal principal. Mañana. Trata de Call of Duty. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So, first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. You know, they're not actually in what we just saw today, but they're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish. Soap and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs here. And, you know, you saw the wind and the animations and the awesome sound design. And of course, our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the cover you were seeing. In certain cases, you could be behind cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things A ver, me callo para que pues, quien entienda inglés que lo escuche bien, claro. Obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, we first of all, thanks for having us here. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration's just been incredible. Everybody's so excited for Task Force 141. Warzone coming to mobile as well for players on the go. We're on Steam. Entiendo palabras, algunas porque las conozco, pero por mucho que intente no
En conjunto todo, no sé lo que dice. De verdad me tiene que salir un anuncio ahora. Qué guapa es esa pava. Es guapilla, sí. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise and other elements, but we will get. Vendría bien subtítulos, tío. En YouTube vendrían subtítulos, pero que den por culo a YouTube, ¿sabes? Con perdón, pero ahí creo que va retrasado y todo. Prefiero Twitch. Like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise, so we're in position. We're really excited. All right, well, we're looking forward to October. Thanks so much for giving us a first look at the gameplay. Call of Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest. ¿Quieres una maminola? ¿Cómo que una maminola? Ah, una gominola, quieres decir. Oye, pues sí. Mira, ya Call of Duty en el canal principal han colgado el gameplay. ¿Sabes lo que sí voy a comer? Un dedo de gominola. World Premiere. Yo no soy muy de gominolas, pero sí que de vez en cuando pues, no me importa comer. 30 años después. ¿Qué me vas a sacar 30 años después? ¿Qué es esto, tío? ¿Cojones? Regresa un icónico, ¿qué? Tengo aquí galletas. Yo qué sé, por lo menos. Tengo un par de ellas. Franquicia, ¿no? Una icónica franquicia regresa. Lucha. Pues no me suena, de momento lo que estoy viendo. Que ya conocía, pero ¿hace cuánto? Cuando yo era un PT Switch. Flashback 2. Para Xbox One. Vale, para la generación nueva y antigua. Y Nintendo Switch también. Invierno de 2022. Espera, ¿qué? Ah, bueno, claro. No. Bueno, sí. Finales de año, ¿no? Has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. World Premiere. Ojo. ¿Ha sido un PT Switch? Sí. Y un moco también. Hostia, qué pintaza, ¿no? ¿Cómo se ve? Y los juegos a día de hoy se ven que te cagas, tío. Uf, me gusta lo que estoy viendo, De estos juegos de mata-mata, ¿no? Bichos, me gusta, me gusta. Estos juegos así como rollo Doom, me flipan. Sí, sí, me gusta, me gusta. De momento, lo que estamos viendo en la Premiere, en el Summer Game, guay, me está gustando. Me recuerda al Doom, algunas cosas. Esto no será un Doom, ¿no? No. No, un Doom no por las... Más que nada porque las bestias no son iguales como tal. Pero tiene cositas, que me recuerda. Hostia, qué guapo. Conmigo no decía... Witch Die. O Witchfire. No Witch Die. Early Access Zone. Where is now? Epic Games Store. Ah, que es de PC. Solo de PC. Solo es de PC, en serio, tío. Okay, next up comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe, starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Pues tiene una pintaza tremenda ese juego, Tenía, no, tiene. Officer Taylor, Medlog 29. Today, He conseguido un drop, reclámalo ahora. Solace, everything okay in there?
¿Qué juego es este, tío? ¿Te sale a ti algo de drops, Rebeca? No, no. ¿Me han activado mi drops? No, ¿verdad? And I need to find out what it is. For Solis. En Steam. Nope. Es que no sé, más hay aquí algo de drop. Ah, bueno, claro, porque estoy viendo el Summer Game Fest, claro. Soy gilipollas. Team up. Welcome to the show. Good to be here. I gotta ask you guys, who are your characters in this game? Well, I get to play a character named Wyatt Taylor, who's a medical officer who's stationed at this base, Fort Solace. Oye, va bien fachero, ¿no? El de la izquierda. Epicenter of this mystery that we'll Vaya peinado, tú. discover and uncover as we go through the game. And of Va bien course, arregladito. Mira, mira. at times in opposition with Roger's character. Bueno, atrás no me gusta cómo lleva el pelo atrás. Yeah. Oh, man. We can't wait to show you what we've been working on. And by the way, Jeff, this looks awesome, man. Yeah, It's man. so great to be here. Thanks for having us. Tiene pinta de llamarse Joses. Josepa. One of the first major ones for a while, and I play a character by the name of Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian mining post. Okay. His job is to make sure that none of the equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far apart from each other and their orbits around the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask, I think O a lot of people John. see this thing, Sí, they'll John puede probably ser, sí. wonder, you know, it's a Sí, new John puede team, pegarle. right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic, and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like the AAA studios and the indie studios or the AAA studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with this brand new studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. And full, like, performance capture and everything, Ah, right? yeah. Absolutely. New studio, brand new energy, and of course, I get to work with one of the best in the business. And me. I get the privilege Who's the of other? getting to see this guy and watch him in action. I know, Ayuda, el hámster se me está rodando, me está robando gominolas y me está chupando la mano porque sabe a gominola. Yeah, I guess I've seen some of the behind the scenes and the performance capture. Me lío cuando pones gominola, ¿sabes? Porque yo leer gominola automáticamente Can you y... give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Like we said, it's a very tight thriller. So you're moving very fast-paced through this world. There'll be multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down, we said, these are who our characters are, and he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program, it was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway Qué out, falta halfway hecho through, I started tuning subtítulos, him out, chaval. and I was like, hey man, I just want to let you know, I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can, you will, and it's going to be glorious.
we did. And we It's like did. a dance. There was a lot of trust, and it worked out. Oh, it's Very fantastic, exciting huh? Stunts. Yeah, I mean, this is so cool to see. Is it an independent studio doing this, teaming up with you guys? We can't wait to see more. El año que viene prometo venir sabiendo algo más de inglés, ¿eh? Mi idea es aprender. Tengo aquí una profesora que dice que me va a dar clases a 0 euros por hora, así que bastante guay. Está aquí por el chat muchas veces, una chavala, se llama Becky G o algo así. World Premiere. Venga, otro juego. Manhunt 3, ¿te imaginas? Nunca salió Manhunt 3, ¿verdad? Solo salió hasta Manhunt 2. ¿Saldrá algo de Rockstar? Lo dudo mucho. Bueno, Rockstar lo enseñaría en su propio evento, ¿verdad? O en internet ya toma por culo. En Twitter. ¿Esto es un juego de miedo? ¿Por qué tengo tantas ganas de jugar juegos de miedo ahora? Veas tú qué susto me voy a pegar mirando esto. No me haga susto eso. Tiene pinta de miedo. Juego de miedo. Parecía un Terminator eso que ha salido ahí, ¿no? Así por la cara. ¿Por qué me he reído en plan? Coño, vale, me ha asustado ahora. Parecía un Terminator lo de ahí, ¿verdad? Lo del fondo. Míralo. Hostia, qué guapo el cómo se ve, ¿no? Hay uno ahí en el suelo. ¿Qué coño? No, no es un Terminator, no. Road Dine. Ah, ¿es solo para Xbox? No he visto nada de Play, ¿eh? Tenía pintaza también este tío, hermano. Me está gustando mucho lo que estoy viendo, ¿eh? Hay otros años que me hacen flojo de momento. Bueno, esto es lo típico. Igual empieza fuerte, pero luego te enseñan 4 mierdas. Son 3 horas lo que tenemos, ¿eh? Bueno, ahora ya, sí, 2 horas y pico todavía. ¡Hombre! Míralo. Summer Game Fest audience is live streaming right now around the world and everybody inside the epic IMAX theaters. Dwayne Johnson here coming at you from my el gimnasio, hijo puta, sin camiseta y todo. Está sudando encima. And smelly Iron Paradise, powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. You guys know me by a lot of nicknames. The Rock, La Roca in Spanish, Uncle Handsome, sexiest man. Qué bueno, hablaba en español y todo. Big drink energy. Always room for a cheesy joke. There's always room Ha hecho el meme, for a large cheese pizza, especially when I'm delivering, and I deliver them often. You guys also know me as the greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me. Una cosa, ¿con qué móvil graba, tío? Porque parece que graba con un móvil de hace 7 años. No sé. No tiene dinero para... I gotta say that, you know, I've had such a pleasure working with Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store. Tío, qué dientes más blancos tiene, ¿no, hermano? Es que, claro, es que la gente está forrada de dinero, pueden hacer lo que les sale a los cojones, pero los tiene súper blancos, tío. Yo por mucho que me flote, nunca los consigo tan blancos, tío. No sé si soy el único gilipollas que se tira a veces media hora ahí flotando en plan de, hermano, que quiero que luzcan. No lucen. No lucen, tío. Ah, ha hecho una película de Marvel, creo que es, o de DC, no me acuerdo ahora mismo. Que tiene buena pinta, dice la gente. Ayer o anteayer salió el tráiler. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam around the world in theaters only. ¿Cuándo cenas? Cuando termine esto, a las 11 y pico. A ver, he pensado en cenar aquí, pero lo que pasa es que lo que tengo son rollitos que me los tengo que enrollar, tengo que hacerlos. Entonces, claro, ir a la cocina y dejarlos aquí, qué sé yo, 10 minutos. Creo que tarde yo en hacer eso. 5 o 10 minutos. Pues no es plan, ¿sabes? Pero si fuera yo que sea algo tonto, que cojo, lo meto en el microondas, pues perfecto. Pero va a tardar un ratillo, entonces para eso pues prefiero esperar y como ceno después. La Roca en Spanish. ¿Tú sabes lo que yo sé? ¿Qué sabes?
Mira, ves, esta es la película que digo. Tiene muy buena pinta. No he visto el tráiler entero, pero he visto trocitos que por internet y tiene buena pinta. De DC, eso es, mira, ves. Como una especie de Superman, ¿no? O sea, yo no entiendo mucho de... O sea, entiendo de superhéroes, pero no he leído el lore, todo. No he leído los cómics, nada, así que... Hay muchos que son nuevos para mí. Uf, qué guapo, ¿no? A tomar por culo. Black Adam. Buena pinta tiene. Lo que tú sabes también. Y qué sé yo. Outriders. Este es nuevo contenido para los Outriders, supongo, ¿no? Un DLC o algo. No creo que sea un nuevo juego. Nunca he probado este juego, tío, los Riders. Está para Play también, sí, ¿no? Oye, Capcom sacará un nuevo Devil May Cry. El 5 me moló mucho, Pues lo que yo sé. No es tan complicado. ¿Sabes que la Roca es jefe samoano? Jefe samoano. Ni puta idea. ¿Qué es jefe samoano? War Slayer. El 30 del 6. Pues este mes. ¿No? No, no me saques algo de Nintendo. Que Nintendo, tío, no les gusta mucho. O sea, yo no tengo nada de Nintendo, pero tengo entendido, Nintendo tiran todo, macho. Mucha gente ha llegado a tener problemas. Bueno, esto es el Games Open Game Fest, no creo que haya ningún problema. Pues es un cargo de gobierno de Samoa. Hostia, el Fall Guys. El Fall Guys, ¿no? ¿Cómo se llama este juego? Me respondes ahora. ¿Pero qué van a sacar el Fall Guys para Switch? ¿No estaba para Switch ya? No, ¿no? Estaba para Play y para qué plataforma más. Para PC también, creo. ¿Qué? ¿O es una temporada simplemente? Play 4, Play 5, las Xbox. Season 1. Free for all. Gracias para todo. And PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. World Premiere. Tienen que poner una voz así, ¿no? En plan de World Premiere cada vez que salga. Frostgiant Studios.
A ver qué es esto ahora. Discovery, this is Command. Storm is in your way. Prepare for extraction. Signal's breaking up. Command, I'll do one last scan. See you soon. Over. Okay, hurry. ¿Qué estamos? ¿En la era de sacar juegos que tengan cosas así rollo futuristas o cómo va el rollo? Now we're talking. Command, I may be onto something. I have it, Command. Repeat, I have it. Mission accomplished. ¿Qué es esto que me ha puesto ahora? ¿Un bot o qué? Hang tight, Doc. ¿Qué juego es este, tío? No sé, este no... No le está haciendo daño eso, ¿verdad? No. Le ha echado para atrás, pero poco más. Pero esto es cinemática. O sea, yo si no me enseñas gameplay no tengo ni idea de qué va el juego realmente, tío. Viendo esto no sé realmente lo que quiere enfocar el juego este. Gotta move. Now. There's a storm coming. And hell's coming with it. Strong Game. Ni idea, tío. 2023 beta. Revístate para en 2023 jugar a la beta, vaya. World Premiere. There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. So, first of all, congratulations on this announcement. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay. And we saw some hints of some. I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. You know, tell us about the sides in this RTS game. Yeah, we're unveiling our first two factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunity for a lot of innovation. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay. Este juego me ha parecido un poco raro. La verdad, no voy a mentir. No digo malo, sino que me ha parecido un poco raro. Que First thing I want to say is we are very consciously trying to stay true. No he sabido directamente por dónde van los tiros. Really trying to push the genre and be innovative. Lo estará diciendo ahora, ¿no? Pero bueno. Approachability. For one thing, we're free to play, but no pay to win, no NFTs, nothing like that. Just to lower that barrier to entry to get players in. But we're also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got 1v1 competitive. And as a little surprise, I think we've got some first kind of work-in-progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow, well, I love it. Se ve así, ¿no? O sea, vale, es de esos... Vale, vale. Get ready, and I'm just so thrilled that there is Pero enseña un poco de gameplay, ¿no?
RTS franchise coming from you guys and your background and what you did, you know, at Blizzard and StarCraft. Vale, so vale, excited vale, about vale. this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really great. Awesome. All right, Frost Giants. Bueno, puede estar bien este juego, puede ser interesante. De momento es el que menos me ha llamado la atención, bueno, uno de los que menos. Pero bueno, podría estar guay ese juego. World Premiere. Good morning, High Water Dwellers. High Water Pirate Radio, keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is Team Oak that the world Studios. ended on a sunny day. Buah, este juego es de esos tranquilos, ¿no? De esos indies. Para que disfrutes como son visualmente, ¿verdad? Me gusta, este tipo de juegos. Para jugar así un poco un ratillo. Si es de ese estilo que digo yo, lo mismo no, ¿eh? Está bien el apartado artístico. Juegos así... No se valoran mucho, estos juegos que estén así, tío. Y no entiendo por qué, está un guay, tío, no sé. No todo tiene por qué verse tan real, ¿no? Eso sí que me recuerda a los de... Estoy tope estos ya, o sea, los de Monstruos S.A. Parece que he visto la película hace poco y no la he visto desde hace no sé cuántos años. Coming 2022, o sea, este año, pero no dice fecha exactamente, ¿no? Juego interesante. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus and Ukraine. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but were understandably unable to complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict, and hope to be able to share your work at a future show. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor. American Arcadia. Televised, with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. World Premiere. Vamos a ver. Picture a city where technology and science go hand. Para ahora viene el rato de enseñarte así juegos así indies, juegos un poquito más... ¿Cómo decirlo? Más bajos de presupuesto, vaya. No por ello malo. A 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 De hecho, hours me llama la a day, atención, 7 days a Me week llama on bastante la every atención. digital platform. American Arcadia. Parece un Sims, ¿no? Subject on the run on camera 4025. Ah, lo mismo no, Interrupt broadcast immediately. No, me retiro dicho. Pero me sigue llamando, Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Coming soon, tu PC en consola. Pero no pone exacta, no he visto si ha puesto la fecha en ningún lado. Hombre, mira cómo se ve todo, tú, qué guapo. All been anticipating for a long time. There's trouble in paradise, and watch out. You don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated sequel. World Premiere. Así me gusta, tío, que vayan enseñando más y más y más y más. Me gusta de momento el ritmo que está teniendo. Tiene buen ritmo. Oh, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow.
¡Oh, feliz! ¿Qué coño es esto, tío? ¿God Simulator? No me jodas. Como luego sea las cabras los protagonistas realmente y no este señor. No sé lo que hago. Bueno. God Simulator 3. Ah, que sacaron el 2 hace tiempo, no me he entrado. God Simulator 3, tú. A mí nunca me gustó mucho el God Simulator. O sea, para reírte un rato está bien, pero yo qué sé, tío. Creo que las chuches me han sentado mal. O me he fumado un porro sin querer. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a Midnight tactical Suns. RPG from Firaxis Games, the studio behind XCOM and Civilizations. Heroes from the Avengers and X-Men crossover with supernatural ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new folks set to join the Se ve battle. guay el Lobezno, el Venom, ¿sabes? ¿Vas a enseñar esto del juego o sí? Vaya música, Temón. El que estaba sonando. ¡Qué temón! Esto lo escuchaba yo hace tiempo, tú. Esta era buenísima. De 2K, Hace 2K este juego. Ojo el Venom, tú. Es un guarro el Venom siempre, tío. Todo el día chupando a la gente. ¿Esa que es la mala? Bueno. Qué raro veo a este Spider-Man, tú. Quiero gameplay, quiero ver cómo va a ser este juego, Puede ser interesante este juego, quiero ver gameplay. Mira, parece a Lara Croft, tú, la chavala esa. Vaya trajes, tú. Joder, la música, tío. No, es la buena, sí. Escuchar, Qué temón. Estoy más pendiente de la música del juego, tú. Echarme el gameplay, por favor. Gameplay. Coño, ¿el Hulk malo o qué? Pues eso es Hulk. No, pero enséñame. Sale el 7 de octubre, enséñame gameplay, cabrón, que sale dentro de nada. Mira, el Doctor Strange. Esto si lo preordenas te dan el Doctor Strange. Ojo. Gameplay. 1, go. Ok. No, pero se llama gameplay, tío, que me cago en ganas de ver gameplay, Coño, Cuphead. Moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe it? We're only Jugué el primer Cuphead, nunca lo tuve yo, lo jugué en casa de un colega y todo ese rollo. Lo vi en YouTube mucho y me parece un juego muy divertido, ¿verdad? Muy difícil, dice la gente, pero un juego muy divertido, tío. It's really coming June 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled, too, that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't... People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up, obviously, the gameplay. It's difficult, as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft
took everything to the next level, from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own game inside of Cuphead in many ways. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are off to this new new territory, which is amazing. Yeah, it's our biggest island yet. Super-sized bosses, lots of secrets to discover. Don't let any rock go unturned. Yes, and lots of challenge ahead. Well, I know you brought... Cuphead in Delicious have too much spoiled Last about the game, but Course. you brought a little something. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer. Va a enseñar gameplay del juego. Placed in an icy arena, and features some of my personal favorite attacks and transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Cuphead, the delicious last Sale el 30 de junio, pues si sale ya, tío. Es que se ven muy guapos estos juegos, tío. Ese tono gráfico que tiene el juego antiguo. Bueno, juego antiguo no, series de animación de hace años, ¿verdad, tío? Mola mucho, tío. Mola mucho el rollo de estos juegos, tío, los Cuphead. Pero claro, muy difícil, como suelen decir. Y sale el 30 de junio, tío. Pues yo no me había enterado de que habían anunciado este, Vamos, dudo que hayan sacado ahora así de repente. La habrán anunciado ya hace tiempo, porque lo saquen este mes. Qué guapo, tío. Y sale para todas las plataformas, por lo que veo. De hecho, no pone nada de nueva generación, O sea, este juego lleva ya tiempo. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with IM8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow, after Geek Week, there is the Epic Game Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern, with news on Rocket League and the Tribeca Game Showcase. Que esto es lo que va a haber mañana. Este día vamos a estar aquí. Este día vamos a verlo también. Y PC también va a haber, cabrón. Claro, es. Todo el mismo día. Está diciendo los siguientes eventos. Esos últimos los vamos a ver aquí. El Xbox, Bethesda y PC, aquí lo vamos a ver. We're called Neons. ¿Juego de otaku? From hell to do God's dirty work. I'm finding it hard to believe we're in heaven. Ah, pero ¿qué va? ¿De cartas, tío? No es mi estilo este juego, pero hay mucha gente que le mola, You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. ...16 de junio, tío, pero que van a sacar todo ya, tío. Nada, no me llama mucho. Para Nintendo Switch y PC. No saben para Play ni nada de eso. No me llama mucho la atención. A priori, Luego igual es el tipo de juego que lo pruebo y me termina gustando. Pero a priori... Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring Midnight Fight for a fast-paced Express. action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. World Premiere. You know the saying, get knocked down, get up again, that whole spiel. Cómo se nota que han empezado, en plan, por lo alto, enseñando juegos buenos, en plan, un presupuesto bastante grande. Y ahora está enseñando, en plan, en mitad del evento, está enseñando un poco juegos un poco más tranquilos, ¿no? Que no dejan de ser buenos.
no me malinterpretéis, pero que se nota que han bajado un poco el listón, ¿no? Supongo que luego volverá a pagar el salto. Supongo, vaya. Well, I ain't wearing it anymore, and neither are you. Tonight, we wash this whole damn city down. ¿Qué mo? ¿Destiny 2? Algo ponía de Destiny 2. O sea, sé que no es, obviamente no es el juego de Destiny 2, pero algo ponía de Destiny 2. No sé, en plan... Creadores no, que yo sepa. O igual sí. Gente que estuvo involucrada, igual. El Warframe. Este es el juego gratis ese que hay, ¿no? Este es el free to play, creo. I'm so good. My Un juego de pago, no lo sé. I know. We got just happen to always have these Canadian teams on the show. I don't know how that works out, right? Okay. We do. Well, we have a great connection. We've also done a lot with Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people getting it, so it's very exciting. She's right there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022, it's a digital event. ¿Por qué no has hecho directo de Uncharted? Si sí que lo hice ayer, cabrón. Lo hice el lunes y ayer. Ayer hice de Fortnite. Hoy hago el del Summer Game Fest. La Navidad de los gamers, ¿no? Como suelen decir. Esta época bonita de los E3. Y el domingo también haremos esto, en plan ver el evento de Xbox, Bethesda y PC. Todo el mismo día. Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're gonna get your first look. Yo todos los at años the veo esto, Duviri tío. Paradox. Finally, I know it's been a couple of years, but Duviri Paradox is gonna be what TennoLive is all about, and I'm so happy. The team worked really hard on the teaser you're about to see for it, and I'm just really proud and excited to show it. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. A ver, World Premiere. My child, my friend. What was done is done. New dangers, new choices await us now. Pero escuchadme, fuera coñas. Que es que lo mismo estoy confundido, pero el World Premiere, o sea, el World Premiere, ¿qué digo? ¿El Warframe no era un free to play? Sí, ¿verdad? For now, dream of who we were and of who we have become. Warframe de Duviri Paradox. 2022, julio, o sea, 16 de julio. Free. Christian. Vale. Okay. It's time for a new look at Honkai Star Rail, an upcoming open-world space Honkai RPG. Star Rail. Yeah, a lot of space today from Genshin Impact Studio, Hoyoverse, across mobile and PC. This studio continues to deliver, and this new trailer reveals for the very first time a new and exotic realm players will be able to explore. Claro, es que Starfield. Claro, yo estaba esperando que igual enseñaran aquí Starfield. Claro, Starfield lo enseñarán en el evento de Bethesda y Xbox, supongo, ¿no? Bueno, es que aquí también podría enseñar algo, pero no sé. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils.
¿Qué juego es este? Están diciendo juegos raros, ahora mismo, tío. A mí es que estos juegos no me llaman mucho la atención. Bueno, lo mismo sí, espérate, escúchame. He visto ya alguna cosilla que he dicho, como tenga peleas guapas. No sé. I have wine to soothe the souls of honored guests. Welcome aboard the VIENDO. Coming soon, o sea, no te da ni fecha, ¿verdad? And that's not all from Hoyoverse. Today, I'm excited to introduce you to Zenless Zone Zero, their next major new IP. It's a futuristic urban action game. I have to say, I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago, and it has the detail of Genshin Impact with a fast Genshin Impact, ahora habla. Here is the world ¿Pasa premiere algo of de a Genshin brand Impact? new look at Zenless's notable characters, armed enemies, and world of danger. World Premiere. Sí, va a salir algo de Genshin. Yo que nunca he entendido el juego, tío. No porque no me... O sea, me gustaba el rollo, tío, de verdad, me gustaba mucho el rollo. Pero no lo entendía, no sabía cómo iba el juego, macho. Nunca lo llegué a entender. Estoy en el principio del juego, básicamente. No avancé casi nada. A ver, lo mismo confundido, Esto no es Genshin. Pero lo mismo esto no es Genshin, ¿eh? No me fuma 4 porros. Esto tiene muy buena pinta, ¿no? Ir por ahí con la espada reventando. Uf, que tiene pintón, Yo entiendo el Angry Birds. ¿Quieres que te lo explique? Uf, la verdad que sí, nunca he entendido esos pajaritos, tío. ¿A dónde coño los lanzo? Esto me gusta, tío. Parece un rollo hack and slash, ¿verdad? Este me ha llamado la atención, Este sí que me ha llamado algo la atención. Hostia, Tortugas Ninja. Este es el juego que dicen que es como en 2D, creo. Que la gente dice que tiene muy buena pinta, tío. Cómo me gustaban las Tortugas Ninja de pequeño, tío. Cómo me encantaba. Y las películas que sacaron en 2014 y 2015, creo, a mí me gustaron, personal. No me parecieron malas, tío. Me reí mucho. Eso es, en 2D. Fuera coñas, que yo sí me cogería este juego, A mí me gusta... A ver, lo mismo soy un poco boomer, pero a mí me gusta este rollo así un poco antiguo. Me recuerda a juegos que jugaba de pequeño, tío. Pero tiene pinta de que puede ser complicado, ¿verdad? Va a ser un juego que te lo va a poner chungo a veces. No, pero esto me lo pillaría no para jugarlo para canal, lo pillaría para jugarlo para mí, de por mi cuenta. En principio. 6 jugadores, o sea, modo de 6 jugadores. Ahora es cuando dice solo para Nintendo Switch y me cago en su prima. Qué guapo, tío. Y que lo odio. Dame una fecha. Y dime plataformas. ¿Gameplay? En plan, gameplay me refiero a mi Play 4. Vale, perfecto. 16 de junio. Ah, que sale ya. Me refería a gameplay de que te ponga un nivel, ¿sabes? A enseñar un montón de gameplay ahí. Oye, pues guay. A ver a qué precio, tampoco voy a pagar.
sale baratillo, no sé, de oferta lo pillaría. ¿Qué coño es esto, tío? ¿Qué juego es este ahora? Super People. Coño, pero no lo quites tan rápido. Déjame leer, cabrón. Incaica. Argentinos. Cubans. Un mankin. ¿Qué coño es esto, tío? De cultura. De Latinoamérica. Oh, 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 oh. Esto no es juego, esto es vida real que me estás contando. Sí, sí, sí. How far will you push humankind? Bueno, hay mucha gente que le flipa este rollo de juegos. A mí, a priori, juego que pasa un poco desapercibido para mí. Sale para todas las plataformas, perfecto. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega. ¿Os podéis creer que nunca he visto One Piece? O sea, sí que he visto de pequeño algún capítulo en la tele de eso, pero digo, verlo yo, de ver un montón de capítulos, estar enganchado en mi puta vida, tío. En mi puta vida. Demasiado piqui. Become marooned in this exciting upcoming JRPG. World Premiere. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. 見ろよ、あの島。でけえ塔がいっぱい立ってる。空に伸びてるあの光はなんだ。よし、面白そうだ。行ってみよう。ちょっと待ってるぜ。変な形の積乱雲がすごい速度で増えてる。¿Dónde va? A partir de ahora no hablaré mucho, estoy otra vez estudiando ahora a las 9:20 de la noche. Ah, estos eran personajes de la serie que yo... Este sí sé quién es, este lo he visto más de una vez, este sí me acuerdo. De este también. Y por supuesto el protagonista. Solo estudiar de 12:30 a 2:40 y de 6 a la 1. Me cago en la puta, tío. Con pausas, no del tirón. Bueno, me imagino. Si no, no veas, ya puedes aprobar. Tampoco soy de medicina. Pues tiene buena pinta este juego. A quien le guste One Piece y eso, cuidado, One Piece
Odyssey. Assassin's Creed Odyssey, mentira. Play 4, Play 5 y las dos Xbox nuevas. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Ah, hoy he probado el nuevo Diablo, el Diablo Immortal este, que está gratis tanto para móvil como para PC. Está muy guapo, tío, el nuevo Diablo. Está guay. Tengo aquí instalado en el PC y, bueno, para ser gratis, oye, recomendable de probarlo. Tío, mucho anime, ¿no? Me siento un poco sucio hoy, tío. Está enseñando no sé cuántas cosas de anime, de broma, pero mucho anime aquí está enseñando, muchos juegos así de ese estilo. SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to 75% off top PC titles with an additional 25% off eligible products. And it wouldn't be the Mega Sale without the Free Games Vault, featuring Maneater. Be sure to claim Ah, este es el juego que han sacado hoy gratis, es verdad. Tenéis gratis en la Epic Store ese juego. Creo que ese es el que han sacado hoy. Hasta el jueves que viene, claro. ¿Sabéis? El Minecraft Dungeons este en su día me llamó mucho la atención. Nunca lo probé, pero me llamaba mucho la atención. Samsung Gaming. Game Pass. ¿Esto qué es? ¿Para anunciar la televisión de Samsung? Sí. O es un launcher igual, ¿no? Para las televisiones de Samsung. ¿Cómo eran los juegos antes, tío? ¿Cómo ha cambiado el rollo a día de hoy? ¿Cómo ha evolucionado el mundo, tío? Es increíble el mundo gaming, cómo ha avanzado, tío. ¡Nintendo! Perdón. Ah, este juego lo iba a hablar mucha gente. Mucha gente está esperando este juego. Pues tiene buena pinta este juego, en verdad. Ahorita has poseído el espíritu de Nintendo. My name is Carl, and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Serge Tankian from System of a Down, so while headbanging isn't mandatory, we do recommend it. Our demo is live now on Steam, Xbox and PlayStation platforms, so go check it out and slay to the beat. Un puto Doom, vaya. Este es el que hemos visto antes, ¿no? O bueno, no. ¿Es el mismo de antes? Parece un puto Doom, tío.
Con puro heavy metal, vaya. Cómo me flipa estos juegos, tío. Esto de ir por ahí reventando, tío, con música ahí de fondo. Uf, muy guapa, Qué bien quedan estos tonos de chica, ¿no? Estas canciones así en estas partes. Es que, lo siento mucho, pero es que es un puto Doom, tío. Metal Hellsinger. Para Play 5 y Xbox Series S y X. ¿Este es el mismo de antes? Es que estoy en duda, si es el mismo que hemos visto antes o simplemente se parecen un montón. Es que no me acuerdo si antes ha sido el título del otro. Creo que sí, ¿no? ¿Por qué se me ha ido la olla de cómo se llamaba el otro? Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great reviews, and this is one of those binge-worthy teen horror entertainment experiences where your every choice shapes your story and determines who lives and who dies at a camp in upstate New York. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. Tosca. But if your whole family, you know, like every last one of them decided to jump. ¿Mafia 4? ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que sea Mafia 4? No creo. Hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. Es que lo mismo lo ha dicho el tío este, pero no... ¿Qué te diga? No entiendo inglés. Lo que hay. And what's the point of that? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole La música sí que es muy rollo mafia. You have no idea what's going on here. Not a goddamn clue. All right, let's do this. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. I'm gonna enjoy watching you die. Está claro que Mafia no es, Y yo parece un poco el... ¿Cómo se llama este juego, tío? Que lo jugamos aquí en el canal. Until Dawn, ¿verdad? Uy, soy un Teletubby. No podía aguantar más este secreto. Sí, ya lo sabía. Anda, tonta. World Premiere. Ahora le pega un hachazo. You're alone in the realms, I'm afraid. The portals are a mess. And Chira? Not even sure if Nightingale made it. Given how Tiene pinta de juego de supervivencia, ¿no? Toma. Te lo has comido. I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. If the portal arch is inactive, you'll need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Qué juego raro, pero a la vez qué juego tiene pinta de disfrutable, ¿verdad? Juego de estar tranquilo por ahí. Muy... Lo que digo, muy... No, es que no quiero decir disfrutable, quiero decir otra palabra que no me viene a la cabeza.
Que da todo el gustillo jugarlo, parece, tío. Satisfactorio, ¿sabes? If these shadows have offended, think but this, and all is mended. Nightingale. Level Infinite. World Premiere. The Saints are marching in on Hostia, Saints Row. the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. Post Factory. Today, we're happy to announce the launch of the Boss Factory demo across PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. World Premiere. Saints Row, tú. Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Qué locura son los Saints Row, macho. ¿Cómo no? Que es básicamente un GTA, pero aún mucho más loco, tío. En plan, ocurren cosas surrealistas total. A mí el último, ¿cuál fue? Fue el 4, ¿verdad? El último, si no me equivoco. No me gustó tanto, ¿eh? O sea, al principio me pareció divertido y me gustó mucho, pero no sé, me acabé cansando un poco de eso. No, igual a día de hoy lo cojo y me divierte más, ¿sabes? Pero... el 2 me encantó. O sea, era una pasada el 2. Vale. Bueno, bien, un Saints Row nuevo, tío. Descarga ahora. Free. Ah, que es gratis. Hostia, ¿se puede descargar ya gratis? A ver. Ponía luego pre-order. He leído mal, ponía descargarlo gratis ya, ¿no? ¿Y luego qué ponía de pre-order? Me he liado ahí, And it's out on September 13th for PC, on Steam, and exclusively on console, on Xbox. Warhammer Dark Tide. Level Infinite. Manufacturer MHL1736 is heading towards a power systems failure thanks to a bit of heretic sabotage. So you're going to restore the coolant and hopefully save the day. Get in, access the operations array, and use the cryonic rods to flush the system. Preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Oye, buena pinta tiene, ¿no? Me llama.
Parece que va a estar guapo este, ¿eh? Pero, ¿esto es de historia? ¿Va de historia? ...13 de septiembre de 2022. No he visto las plataformas. Your Fears Will Return. Ah, esto es de... Claro, de la saga esta de Fear, ¿no? Son juegos de terror. O sea, no los Fear de Play 2 y Play 3. Me refiero... Esos que salieron hace no tantos años. Estos de los cuadros, coño. Que había unos juegos antiguamente que se llamaban los Fear. Fear 1, Fear 2, Fear 3. Pero no me refería a eso, me refería a esto. Sí, esto. Va de eso. Vi el primero con Jordi Wild, me acuerdo cuando lo streameé en YouTube hace fecha de años. Y bueno, estaba guay, entretenido. Gráficamente en su momento me pareció que estaba muy bien. It's a lie. This is a story of my fear, pain, and hatred, of the horror of my loneliness, and it is mine. Joder. Now I see it. All this misery, all this suffering. There was no other way. Estos juegos son cortos, ¿verdad? Hecho en un Unreal Engine 5. Vaya fumada de juego el chaval. Claro, la Years of Fear, eso es. 2023. Para Play 4 bien por culo, para Play 5 y para adelante. World Premiere. Hombre, el Gotham Knights. Este, he visto poco de él. No me llama mucho la atención, tío, el Gotham Knights. Supuestamente esto es una continuación de los antiguos Arkham. De Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Knight. ¿Esto es una continuación? No, ¿verdad? Es algo completamente distinto, supongo. This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working towards our launch on October 25th. So I hope you enjoy the show and stay tuned. I had nothing, and then this city became my home. Oof. Its people became my family. Gotham gave me everything. It deserves to feel safe. Nah, no se ven mal, ¿eh? Esto no es gameplay como tal, pero me entendéis. Se ha visto un poco de gameplay, ¿eh? A ver, puede que esté guapo, pero a priori no sé por qué no me llama, tío. No sé por qué. Lo mismo luego es un juego que sale
por lo que sea, lo termino probando por alguna razón y me flipa, Pero a priori... se queda ahí. ¿Sabéis lo que os quiero decir? No descarto, que en un futuro me pueda gustar. Oh, look who it is. Neil Druckmann from Naughty Dog, co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been an eventful day on the internet for Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. Well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 and 2 both launched in June, and it's nearly the 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is... Es verdad, dijeron algo de remake, ¿verdad? De Last of Us 1, me lo vuelvo a fumar, en directo. Me lo vuelvo a pasar aquí en directo, Encima nosotros nos pasamos la versión de Play 3 en streaming. Imagínate un remake. La cosa, ¿por qué harían un remake, tío? Eso también te os lo digo, no entiendo por qué un remake. Tampoco se ve tan mal el 1, cabrón. Se mantiene muy bien. Qué maravilla, los de Last of Us, tío. Y el 2 lo voy a defender siempre, Al principio dije, bueno, pero al final me encantó. Me importó un tanto. Has evolved due to the team's ambition. They really wanted to do something beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like an update of where we're at. Okay, well, what can you tell us about this new standalone multiplayer game? Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story. Es que no estoy entendiendo lo que están diciendo. Lo mismo están diciendo algo importante, igual están diciendo que yo que sé que es un de las tofas diferente, o están hablando igual de la serie que están haciendo. No tengo ni idea. Esto no tiene ni pinta de ser la serie, pero bueno. O que realmente están hablando del remake, no tengo ni idea. Si entendiera inglés. Anthony Newman and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us, and you're going to see a lot more of this game come next year. Next year, so I wait till next year to hear more about that one. Okay. Siguiente año, very exciting ha dicho, that, this has evolved, and I mean that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's. Y se van a enseñar este concepto, ¿no? De arte. Que para empezar no sé quién coño son esos que están ahí, la verdad. Okay, well, ahora mismo por lo menos no that's caigo. not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, HBO Max, esta es la serie. Serie de The Last of Us. Creo que era una serie, ¿verdad? O una película, una serie. It's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high, it's so authentic to what we've made in the game. Enseñar algo, quiero ver algo de la serie. Proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. The entire series, last day of filming. En principio, lo poco que he visto de la serie, en plan cosas filtradas, se ve bastante fiel, tío. Están recreando muy bien algunas escenas. Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Okay. First look. Let's take. Míralos, estos son los actores. Ahí está Joel y la chica que es Ellie. Personalmente no creo que se parezcan mucho a los del juego, la verdad. Pero bueno, si hacen buen papel, tío. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation yet. Well, I mean, that first image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of
super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that next year. That's coming as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show. Creo que ha dicho que no va a decir exactamente cuándo va a salir la serie, ¿no? Esa banda sonora, tío. Oh, what's up, guys? Hello. Surprise. Troy's back again. A veces dudo de si realmente, oficialmente decir que la banda sonora de The Last of Us es mi favorita de todas. A veces dudo de si realmente ponerla como mi favorita. Es que hay muchas buenas en muchos juegos, pero... We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles that we're keeping under wraps for now. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your stuff. There's been so much stuff I feel like so good on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to not let people know that because we're so proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say. When I walked out on set, to be met with literally every person that I met on that Yo creo que es mejor la canción del club de RRT, pero bueno. Hay gustos inferiores. Hay gustos inferiores. No es mi caso, pero bueno. Qué puta. Yeah, the attention to detail, the crew was amazing. Bella and Pedro are... Man. ¿De qué me suena esta chica, tío? Igual le he visto otros años hablar en Naughty Dog también. Describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of it. I'm so excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed roles. I'm so fascinated how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. I can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a subiendo como espuma. Is that right? That's right. Que te queda poco para el millón. The definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision, and we're able to do it on the PS5 and PC. And instead of talking about it, let's look at it. All right, let's take a look at the Last of Us Part 1. ¿Para enseñar algo? Naughty Dog. So why'd you leave Boston? Capturado en Play 5, ¿eh? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. Remake. Remake del 1. Ah, que sale este año. I've never been this close. It's the outside. ¿Nos volvemos a jugar un año después el 1, tío? Este es el remake, ¿verdad? Can't be any worse out there. O es un remaster. Si es un remaster le dan por culo. Por un momento lo he visto como muy bien, pero... Once upon a time, I had somebody that I cared about. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. Creo que sí es un remake, ¿eh? Es que... How many close calls have we had? I get into trouble down there. You make every shot count. I got this. ¿Sabes lo que pasa? Que es que, repito, nosotros lo jugamos en la versión de Play 3 en streaming. Entonces lo vimos en la peor calidad posible el juego. No lo disfrutamos a parte 1. Me lo voy a fumar.
truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. Y le han decidido poner el parte 1, ¿eh? Pero dime que sale para Play 4, por favor, te lo pido. O solo para Play 5, me como. We came up with a process where we could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget. Yo tengo la Play 5, coño, que no tengo tanto. Remaster. Oh, sí, tremenda diferencia, ¿eh? Sí, que se nota, sí. Hostia, claro, cabrón. Sí. But the great thing about these faces is that they're close Ya to their ves. original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on Sí, set es un remake, than es un you might remake. have achieved before. And that's just like one of the things. Solo sale para Play like 5, grammar creo. AI, like all the combat is Y variable para PC también ha dicho, ¿no? the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Ay, que again, no tengo we la wanted Play to give 5, tío, que es not muy only for the cara. show, Y no se encuentra en ningún because lado they're encima. all new players for PS5 and PC. We wanted them to have the definitive version. Play 5 y PC. Ya, me cago en la puta. When was the last time you guys played the game? I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. I was just a glutton for punishment, and I went straight from playing never part played 1 straight into part 2. Oye, en verdad depende cómo a este tío, el que tengo aquí a la derecha. Depende cómo le peines, cómo le vistas, se parece al Doctor Strange, ¿eh? Oh, I can't You guys did such an amazing job on that original game, and Le da un when aire. you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in the Qué Last guapo, of Us 2. encima han puesto el parte 1, tío. Oye, el de Last of Us parte 2, ¿lo actualizaron a Play 5? O sea, o vas 30 FPS eso. Yo es que me lo quiero pillar. Lo jugamos en Now, pero yo no lo tenía. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. Okay. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and save it. All right. Troy, Ashley, Neil, thank you so much. Bueno, pues ya sabéis, vaya final de año vamos a tener, ¿eh? No voy a poder pillarme todo, tío. Que cuesta mucho tiempo, mucho dinero. Awesome. All right, well, that is going to do it. Thanks to Naughty Dog and PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. Very, very excited about that. All right, Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Devs with I Am 8-Bit and Double Fine, including an exclusive new look. Termina ya, una mierda. Si ponía en internet que durara 3 horas. Bueno, que a ver, tampoco ha durado poco, ¿eh? Showcase streaming along with the Epic Games Store Showcase. And then finally Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all at Gente que pregunta por el summergamefest.com. Sonic. As for me, I'll see you again in August when we are back live in Cologne, Germany for Gamescom Opening Night Live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft. Los Game Awards regresan en diciembre, como no. Finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June. Sí, Summer Game Fest, año que viene, 2023, digital y en persona. To bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest. And remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. De verdad, tío. Me ha mentido. Gracias por ver Summer Game Fest. De verdad, tío, me ha engañado la puta página. De verdad que ponía hasta las 11 o así, tío. ¿Qué es esto? Happy birthday to you. Ahí se ha acordado. Mira qué majo. Happy birthday to you. Happy birthday, Day of the Devs. En verdad es el mes que viene, ¿eh? What? You don't know what Day of the Devs is? Day of the Devs is the greatest and definitely the oldest independent games festival that exists. It was started over 10 years ago by Double Fine Productions and I Am 8-Bit to celebrate the best independent games out there and bring them to you, the fans. We wanted to bring developers and players together to get together, play games, and have a great time. It used to be a physical event only in San Francisco, but now it has gone digital so the whole world can enjoy it. And we're really excited this year to be part of Summer Game Fest. So sit back, relax, put on your party hats.
saying? I'm supposed to put this on? That's right. Everybody, put on your party hats. Everybody. Siempre me ha dado cosas esos gorros, tío, porque se quite el hilo y haga pa y me dé una hostia. That's good. Now we're cooking. Put on your party hat and enjoy Day of the Devs. Qué cachondeo, tío. ¿11 en España o 11 allí? En España. Aquí. ¿Esto qué mierda es? ¿Qué estamos viendo? Previously, Michael made a game called Kids with playables that we published at Double Fine Presents, and this is his new one. It's about the limited time we have on Earth told through the life of a fly. This is called Time Flies. Hello, everyone. My name is Michael. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo ahora mismo, tío? 11 en España o allí, a ver, según leí, 11 aquí, en España, ponía. A ver, no lo leí en la página oficial, lo leí en estas páginas que son es de información, de que es una... como los periódicos, pero en digital. ¿Qué estamos viendo, loco? The project we're collaborating on is called Time Flies. No sé si esto es para despedirse como tal o qué. No voy a ningún lado ya a Summer Game Fest. A ver, voy a ver una cosa. Un momento. Time Flies is about our limited time in this world. In Switzerland, where I'm right now, we have a life expectancy 9 de junio no hay nada más. 4 years. In the US, it's about 77 years. So you have a little bit less time to achieve the things you want in your life. Escúchame. No sé lo que coño es esto. Voy a cenar. Yo también me voy a ir ahora a cenar. Bueno, lo que es importante ya se ha acabado. El Summer Game Fest como tal ya se ha acabado. Eso no sé qué cojones es. Me suda los cojones. He estado mirando a ver la gente si también lo está mirando. Y por lo que veo nadie lo está viendo eso. Así que nada. A ver. Vale. Pues nada, hasta aquí el Summer Game Fest. La verdad, me ha gustado muchos juegos que hemos visto. El de Last of Us me han entrado unas ganas de jugarlo, tío. Madre mía. El Calisto, tío. El Calisto tiene que caer. Call of Duty Modern Warfare 2. Muy buena pinta. Yo me quedo con eso. Me quedo con el Calisto. Protocol. Pintaza, tipo Dead Space. Es que es increíble. Obviamente el Modern Warfare 2. Y The Last of Us Parte 1 Remake. No pone remake en ningún lado, pero vamos, eso es un remake. Me quedo con esos tres. Por supuesto, hay más que me han llamado la atención y otros que no me han llamado la atención. Pero me quedo con esos tres. Me ha gustado el evento. La verdad, ha estado bien. Decente. Vale, mañana no. Sábado tampoco. No va a haber ningún directo. Pero el domingo volvemos aquí otra vez. Creo que antes de las 7, porque creo que a las 7 empieza el evento de Bethesda y Xbox. Y a las 9:30 el de PC. Así que ese día vamos a estar aquí otra vez viendo esos eventos. No me falléis. Venga, mi loco. Venga, Rebeca. Yo también me piro. Así que nada, gente. Nos vemos. Chao.